Gloria a Dios, buenos días amigos televidentes, estamos aquí una vez más en este su programa Dios nos abre puertas. Amén. Amén. Su servidor Cosme Jesús Martínez y nuestro amigo y hermano Joandri Rosario. Estamos aquí como cada viernes trayendo una palabra de vida, de restauración, de liberación, porque entendemos que el poder es de Dios y el poder de Dios no tiene límites. No importando por lo que estemos padeciendo, si creemos aún en medio de la tormenta, Dios nos va a liberar con su mano poderosa. Amén. Amén, así mismo es. Estamos aquí para la gloria y honra de Dios, un viernes más, dándole la bienvenida y deseándole un feliz viernes a ustedes. Gracias por su sintonía. Como ha dicho Cosme Jesús, mi nombre es Joandri, para un gusto, y me congrego en la iglesia Arca de Dios, mi pastor Miguel Morraes y mi pastora Sara. Amén. Y hoy estaremos hablando con el tema creyendo en medio de la tormenta. Amén. O sea, el tema es creyendo en medio de la tormenta. Amén. Si estás viviendo en medio de una tormenta, sigue creyendo porque Dios va a hacer la obra. Amén. No importando que se levante, no importando lo que las adversidades, no importando lo que tú puedas ver con tus ojos carnales, empiezas a ver en lo espiritual y verás que Dios va a hacer conforme a su voluntad. Amén. Amén. Porque así ya mismo Dios es. tiene algo predestinado para tu vida. Si tú crees en que Dios va a cumplir su propósito en ti, amén, no importando lo que estés viviendo, no importando lo que tú estés atravesando hoy en día, no importa si estás pasando hambre, no importa si estás desnudo, no importa si no tienes trabajo, no importa si estás enfermo, no importando lo que estés viviendo, sigue creyendo aún en medio de la tormenta y Dios traerá la calma a tu vida. Amén. Amén. Porque el único que puede traer calma a la vida de los seres humanos es Dios, es Cristo, y por eso Cristo vino al mundo a morir y a padecer por nosotros, a padecer por nuestras enfermedades, a padecer por nuestros problemas, porque dice la palabra: venid a mí todo el que esté trabajado y cargado y cansado, y yo os haré descansar. Amén. Nosotros debemos de entender que solamente en Cristo, recibiendo a Cristo en nuestros corazones, podemos alcanzar lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Para dar inicio estaré leyendo en Lucas capítulo 8 versículo 40. Amén. Leemos para la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por su título tiene la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Amén. Así es. Bajo el poder del Espíritu. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Amén. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Amén. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, Gracias, por esta hermosa Espíritu palabra, Santo. Señor Jesús. Te pido que seas tú Gracias, quebrantando los Espíritu corazones Santo. y los espíritus, Señor, para que ellos puedan recibir y percibir las palabras que tú tienes para ellos, Señor. Ayuda, Señor, y dale fuerza a las personas que están debilitadas, Señor, para que ellos puedan perseverar, Señor, y que sigan creyendo aún en medio de la tormenta, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate con poder y gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Creyendo en medio de la tormenta. Amén. Así Es una historia que ya muchos conocemos. Acontece que Jairo lo primero que hace cuando escucha de que Jesús va pasando por aquel dicho lugar, él entiende que Jesús es el único que tiene la solución en medio de la tormenta. Quizás este hombre había gastado todos los recursos, había llevado a su hija a médico, pero ya él entendía que no había nada ni nadie que podía resolver la enfermedad, ni podía solucionar el problema que había en su casa, en su familia. Me imagino yo que la esposa de Jairo, que se encuentra con su hija, está dando gritos, está atribulada, está preocupada, está angustiada, porque
Un padre cuando ve a un hijo enfermo se angustia. Amén, así es. Se pone triste, se siente triste, imaginando yo todo lo que estaba viviendo esta mujer y estaba viviendo este hombre. Pero este hombre sale a buscar una solución. Y lo que me importa es que este hombre sabe dónde estaba la solución. Él había escuchado hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces acontece, que este hombre entiende que el único que puede salvar a su hija es Jesús de Nazaret. Amén. Entonces él sale al encuentro donde iba pasando Jesús. Cuando llega a aquel lugar, dice la palabra que lo primero que este hombre hace es reconocer que él no era digno y se postra ante él. Muchas veces nosotros no queremos postrarnos, aunque estemos viviendo en el problema, no queremos postrarnos ante Dios. Y debemos de postrarnos ante los pies de Cristo para poder humillarnos, porque cuando nos humillamos, Él es quien nos va a exaltar. Amén. Amén. Quizás este hombre era el principal de la sinagoga, era un hombre reconocido por todo. Y cuando me imagino yo que la multitud ve que este hombre se postra ante Jesús, entonces todos dirán, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué está pasando? Que este hombre se arrodilla ante el maestro. Pero quizás muchas personas lo criticaron por la estatus que este hombre tenía. Pero a él no le importaba qué pensara la gente. A él no le importaba lo que quizás que iba a decir los compañeros, lo que iban a decir, lo que rodeaban a Jesús, lo que iban a decir las personas que estaban en dicho entorno. A él lo que le interesaba era que Jesús fuese a su casa para que sanara a su hija. Porque él entendía en su corazón y en su espíritu que el único que podía sanar a su hija era Jesús. Amén. Pero me impacta algo. Es que cuando este hombre va camino a Jesús, él dejó a su hija enferma. Amén. Pero dice que cuando él se encuentra con Jesús, él le dice, lo primero que le ruega es, Señor, entra a mi casa. Amén, así es. Él entiende que con tan solo Jesús pisar su casa, toda enfermedad, toda dolencia, toda tribulación, todo iba a desaparecer en aquella casa. Porque en aquella casa había tristeza, había dolor, había enfermedad. Entonces con tan solo Jesús pisar la casa, él entendía que todo tenía que irse. Todo tenía que irse. Lo único que iba a llegar era la paz. Amén. La paz de Dios. Porque Dios no da la paz como el mundo la da. Amén. Amén, así es. Dice, porque tenía una hija única. Este hombre está humillado y postrado porque está angustiado, porque es su única hija. Amén. Amén. Y dice, de 12 años. Imagínese usted una niña tan pequeña padeciendo de una enfermedad de muerte. Dice que se estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero más adelante cuando va, Jesús decide ir a aquel lugar, porque Jesús siempre está dispuesto a ir a donde tú le clamas, a donde tú le pides. Cuando tú reconoces que necesitas ayuda y clamas a Él, Él va a ir a donde tú estás. Amén, así es. Es tiempo de clamar a Jesús para que entonces Jesús pueda ir a tu encuentro. Amén. Entonces dice la palabra que por cuanto este hombre va y clama ante Jesús, Jesús va camino a la casa. Pero aconteciendo que Jesús va camino a la casa de este hombre, aparece una mujer que tenía ya 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Imagínese usted, esta mujer estaba padeciendo por una enfermedad hacía 12 años y todo lo que tenía, si era riqueza que tenía, la había gastado todo en médicos, curanderos, brujos, sin número de cosas, pero nada pudo curar a esta mujer. Amén. Pero tan solo esta mujer había escuchado, porque el problema es que nosotros escuchamos hablar de Jesús, pero no acudimos a Jesús como hicieron estas personas. El punto es que en medio de la tormenta nosotros debemos de creer que con tan solo tocar el manto seremos limpiados. Con tan solo postrarnos ante Él y clamar a Él y declararle lo que estamos viviendo, declararle nuestra necesidad, declararle nuestra enfermedad, entonces el Señor va a obrar conforme a su voluntad. El Señor va a traer paz a nuestro corazón, a nuestra vida. Amén. Y cuando Dios llega a tu casa, no solamente tú serás salvo, no solamente tú te recibirás el poder de Dios, sino todo aquel que esté en dicho lugar. Amén, gloria a Dios. Porque toda enfermedad, toda dolencia se fue de aquella casa, porque tan solo Jesús fue allá. Entonces lo que me importa es que esta mujer parecía hace 12 años, había gastado todo en médico. Amén. Y nada ni nadie había hecho nada por esta mujer. Amén. Esta mujer, me imagino yo que mientras más iba a médico, mientras más gastaba su dinero, mientras más se chequeaba, más empeoraba su situación. Y es difícil cuando usted ve que en medio de todo usted está enfermo, y cuando usted va al médico más peor se pone. Es difícil.
Porque usted dirá, wow, pero ¿qué es lo que está pasando? Si cuando voy al médico más me enfermo, si voy al médico me pongo peor. Pero llega un momento que esta mujer escuchó hablar de Jesús y acude a Jesús. Y por cuanto ella pensó que por causa de que cuando en aquel tiempo una mujer que tenía flujo de sangre era una mujer inmunda. Amén. Pero ella no le importó que ella vio algo. Ella vio, porque todos tenemos algún obstáculo que nos detiene. Me imagino yo que la multitud que ella veía detenía a que ella podía alcanzar a Jesús. Y ella pensaba en su interior que quizás si ella clamaba a Jesús, Jesús no le iba a hacer caso. O quizás Jesús no le iba a escuchar. Esto era el pensar de esta mujer. Pero acontece que ella dice, yo tengo que hacer algo, porque ya tengo 12 años padeciendo de esta enfermedad y lo he gastado todo, lo he perdido todo, ya no tengo nada. No tengo nada que perder. Entonces esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que Dios provoca en nuestra vida. Que nosotros nos despojemos de todo y ya no tengamos nada, para que entendamos que solamente es Él lo que necesitamos. Porque esta mujer entendía que nada podía salvarla, nada podía sanarla. Y hubo un último intento, porque ella siguió creyendo en medio de la tormenta. Dice la palabra que esta mujer se acercó en medio de la multitud. Y tocó el borde del manto. Dice, la palabra dice que al instante, no fue después de 3 días, después de 5 días, quizás de un mes, no, al instante fue curada, fue sanada. Amén. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que le quiero entender? Que cuando usted acude a Jesús, la enfermedad que está padeciendo no será en meses ni en días, será al instante. Amén, cuando tú tienes fe, cuando tú crees en el poder de Dios, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida al instante. No es mañana ni pasado, es ahora. Entonces Dios quiere que tú entiendas que a sus pies es que tú podrás obtener lo que tú necesitas. No lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Porque el punto es que no era lo que ella quería, sino lo que necesitaba. Esta mujer entendía que su enfermedad necesitaba ser curada, ser sana. Y su enfermedad iba a ser sanada con tan solo tocar el borde del manto, porque eso fue lo que ella creyó en su corazón. Si tú crees en santos, si tú crees en sin número de cosas, de eso se llenará tu corazón. Pero cuando tú crees en el poder de Dios, cuando tú crees en un Dios vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos, a esa toda la gloria. Amén, gloria a Dios. Tú vas a recibir. Pero no vas a recibir cualquier cosa, sino el poder de Dios. Vas a recibir la curación de Dios para tu vida. Si tu corazón, si tu alma, todo lo que esté enfermo será sanado en el nombre de Jesús. Pero tan solo toca el borde del manto. Y dice la palabra que Jesús de una vez se pregunta, ¿quién es que me ha tocado? Porque tantas personas que tocaban a Jesús, no había salido poder, porque no había una necesidad en las personas que estaban rodeando a Jesús. No había una necesidad tan grande como la que tenía esta mujer. Porque dice más adelante que, y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dice esta palabra: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando tú tocas a una persona llena del poder del Espíritu Santo, tus enfermedades serán sanadas no por la persona, sino por el poder de Dios. Amén. No podemos engrandecer a las personas, pero debemos entender que cuando alguien porta el Espíritu Santo, no importando por lo que estemos viviendo, con tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seremos sanos. Amén. Nuestro amigo y hermano Joandri. Amén, así es, como dice nuestro hermano Cosme. Pero hay algo que me llama la atención de esta historia, y es que esta mujer se acercó hacia Jesús con fe. La Biblia dice de que a Jesús la persona lo oprimía. Aparte de que lo oprimían, él tenía que llegar a hacer un milagro. ¿Con quién? Con Jairo, porque Jairo fue quien lo llamó verdaderamente para que él fuera a la casa de Jairo y sanara a la hija de Jairo. Pero la Biblia dice de que la multitud era demasiada. O sea, que yo pienso de que la multitud
le evitaba a Jesús a que él caminara más rápido para poder, para poder llegar más rápido a la casa de Jairo. Porque la hija de Jairo ya estaba agonizando, ya se estaba muriendo. Jairo estaba muy preocupado, pero esta mujer se acerca en medio de la multitud y recibió su milagro. Ahora bien, la Biblia dice de que la fama de Jesús se había extendido por toda Judea y por todas las regiones alrededor. O sea, que todos los pueblos vecinos habían escuchado de que había alguien llamado Jesús que hacía milagros, milagros que antes ojo humano no habían visto. Los muertos eran resucitados, los endemoniados eran libres, las personas sufriendo de depresiones eran felices y podían encontrar la felicidad. Jesús comenzaba a predicar y ellos se quedaban con ganas de seguir escuchándolo. De tal manera de que Jesús, cuando caminaba, la multitud siempre lo perseguía. Jesús, cuando hacía milagros, le decía a la persona: no lo digan. ¿Por qué? Porque Jesús sabía de que la multitud solo lo iba a buscar por eso. Porque Jesús quiere que nos acerquemos con Él creyéndole y por amor a Él. Jesús no nos obliga. Jesús quiere que nos acerquemos a Él por amor. Porque los amamos y porque creemos en Él. Ahora bien, la Biblia dice de que Jesús estaba rodeado de personas, pero solamente esta mujer recibió su milagro. Gloria a Dios. Ahora el punto es que todas esas personas también tenían una necesidad, pero ahora hay que ver si esa persona tenía la misma fe que esta mujer tenía. Gloria a Dios. Hay que tener fe, porque la Biblia dice de que cuando Jesús se para y termina la conversación con esta mujer y Jesús le dice: hija, ve en paz, tu fe te ha sanado. Inmediatamente Jesús hablando, llegan personas, amigos de Jairo, de la casa de Jairo, y le dicen: Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija que vivía ya ha muerto. Gloria a Dios. Inmediatamente cuando Jairo escucha esto, Jairo tal vez pensó: ya yo no tengo esperanza, mi hermano Cosme. Tal vez pensó eso. Pero la Biblia dice de que Jesús le dice, escuchen bien, lo leeré para que se entienda mejor. Para que se entienda mejor. Oyéndolo Jesús les respondió: no temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente y serás salva. Este es el punto. La fe que tuvo esta mujer de tocar el borde del manto de Jesús cuando había tantas personas con problemas como ella, pero tal vez no tenía la misma fe que ella tenía. Gloria a Dios. Pero ella fue la que pudo detener al maestro y hacer que el maestro preguntara: alguien me ha tocado. Gloria maestro, pero ¿cómo usted dice que alguien lo ha tocado? Si la multitud lo oprime, la multitud te está apretando. Pedro, yo sé que alguien me ha tocado. ¿Por qué, maestro? Porque poder ha salido de mí. Gloria a Dios. Porque poder ha salido de mí. Esta mujer provocó que su milagro se haga evidente en su vida por la fe que ella tenía y la fe que también Jairo tenía en ese entonces fue que pudo hacer que Jesús resucitara a su hija de entre los muertos. Así que no se olviden del tema, creyendo en medio de la tormenta. Y quiero leer una historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Y esta historia en la Biblia se encuentra: Jesús resucita al hijo de la viuda Naín. Y dice así, en el nombre de Jesús: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó a el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amén. Amén. Aquí podemos ver una historia semejante a la historia que
nos acaba de leer nuestro hermano Cosme, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8 en adelante. Y es que esta mujer era una mujer viuda, una mujer que había perdido a su esposo. Pero esta mujer tenía a un hijo, pero aquí narra la historia de que también su hijo estaba muerto. Amén. Aquí la Biblia dice que Jesús iba con sus discípulos y una gran multitud cruzando por allí. Y por allí cruza esta mujer, la mujer viuda, la mujer que había perdido su esposo y ahora lleva a sepultar a su único hijo. Y Jesús se encuentra con esta mujer en el camino. Y la Biblia especifica de que Jesús le dice: no llores. ¿Por qué? Porque Jesús se compadeció de ella. Y acercándose tocó el féretro, tocó donde el niño estaba muerto. Inmediatamente el niño se incorporó. Imagínese usted esta mujer que había perdido a su esposo, esta mujer ahora que lleva a su hijo a sepultar, y Jesús le dice: no llores. Imagínese usted lo que esta mujer podría pensar en ese momento. Tal vez esta mujer llegara a un pensamiento y le dice: ¿cómo que no llore si mi hijo está muerto? Tengo que llorarlo porque siento un vacío en mi corazón, la cual solamente mi hijo lo llenaba, ya que mi esposo ya no está conmigo porque también murió. Amén. Esta mujer tal vez se hizo muchas preguntas a sí misma, pero Jesús le dice: no llores, porque ya Jesús sabía lo que él iba a hacer. Amén. La Biblia dice que Jesús dice que él es la verdad, el camino y la vida, y que nadie va al Padre si no es por él. Gloria a Dios. Jesús es la vid, Jesús es la vida. Donde llega Jesús hay libertad. El Espíritu Santo de Dios tiene el poder, el dominio y el control de nuestras vidas cuando nosotros le permitimos que Él entre en nuestros corazones. Gloria a Dios. Y Él se hace evidente en nuestros corazones y se hace evidente en nuestras vidas para poder verlo como Él es, como nuestro amigo, Así como es. nuestro hermano, como aquella persona en la cual podemos confiar en medio de la tribulación y en medio de la persecución. En Él es quien podemos confiar. La mujer en aquel momento tal vez depositó la confianza en Jesús, y por eso fue que el hijo de ella pudo resucitar de entre los muertos. Y hoy venimos para la gloria y honra de Dios a decirte de que solamente hay que creerle a Dios, hay que creerle al Espíritu Santo de Dios, porque fiel es aquel que hizo la promesa. Amén. Aunque pasen los tiempos, hay que seguir creyéndole a Él. Hay que seguir creyéndole fielmente a Él. Aunque la tormenta se levante, no pongamos nuestra mirada en la tormenta, en la dificultad, en el problema. No permitamos de que la depresión, la tristeza, la soledad arrope nuestro corazón, arrope nuestra esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nuestra tristeza, nuestras dudas, como humanos que somos, llegan a nuestros corazones y le damos permiso a que se muden a nuestros corazones, estamos perdiendo la esperanza, estamos perdiendo la fe, y no podemos perder la fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente con fe recibiremos el milagro que Dios nos prometió. Solamente con fe recibiremos que Dios abra e ilumine nuestro camino. Amén. Porque la fe permitirá de que Dios se mueva a nuestro favor. Y es necesario de que en medio de la tribulación, de que en medio de los levantamientos, nos mantengamos orando y buscando el rostro del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque si nos despejamos y nos olvidamos de la búsqueda, de la lectura de la Biblia, de buscar a Dios, de la oración, inmediatamente nos vamos a enfriar y vamos a perder la fe en aquel que hizo la promesa. Amén. Solamente hay que creerle a Dios. El pueblo de Israel le creyó a Dios y pudo llegar a Canaán. La Biblia dice de que cuando David tenía una persecución por aquel hombre llamado Saúl, que se encuentra esta historia en el libro de Samuel, y usted la puede encontrar ahí. La Biblia dice de que David iba a ser rey, pero que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David no quería hacerle daño a Saúl. Pero el punto es que David, en cada una de las batallas que él iba al frente,
del pueblo de Israel como rey, la Biblia dice de que David siempre oraba a Dios para que Dios lo librara de esa batalla y le entregara la batalla en sus manos. Amén. Y entonces Dios le decía: ve, yo te he entregado la victoria en tus manos. Yo te he entregado al pueblo enemigo en tus manos. ¿Por qué? Porque David creía fielmente de que sin Dios ellos no podían ganar la batalla. Y hoy yo te vengo a decir de que sigas creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, pero nosotros tenemos que permanecer fielmente creyéndole al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque aunque los días se tornen grises y las estrellas no las podamos ver en nuestro mundo, Dios nos está mirando. Amén. No permitamos de que la tormenta nos atormente, porque inmediatamente nos vamos a distorsionar. Y eso es lo que el enemigo quiere, de que nos distorsionemos para él burlarse de nosotros y desafiar nuestra fe y hacer como que Dios fue quien tuvo la culpa. Dios no se equivoca. Y si Dios te hizo una promesa, tú sigue creyendo fielmente y mantente en la búsqueda, mantente en la brecha, porque Dios cumplirá su promesa. Solamente hay que seguir creyendo en tiempo de la batalla, en tiempo de la tormenta. Hay que seguir creyéndole a Dios. Y algo que me impacta es que hay personas que quizás dicen, Dios le dio una promesa y quizás no han visto la promesa de Dios. Y quizás dicen, pero Dios no ha cumplido la promesa en mí, Dios no ha cumplido lo que me prometió. Dice la palabra que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Así es. El problema es que tú quizás no has dejado de creer en la promesa que Dios te dijo. Y Dios se manifiesta en medio de la fe. Que dice la palabra que tú no puedes agradar a Dios si no es por la fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, el propósito de hoy, de este mensaje de hoy, es que tú sigas creyendo, de que aumente tu fe aún en medio de la tormenta, porque en medio de la tormenta Dios va a extender su mano para sacarte. Dios va a extender su mano para ayudarte, porque va a acontecer lo mismo que aconteció cuando los discípulos iban en la barca con Jesús. Mientras Jesús dormía, los discípulos iban atormentados. ¿Por qué? Porque se había levantado una gran tormenta. Pero llamaron a Jesús, le dijeron, maestro, levántate que perecemos. Maestro, que me imagino yo parafraseando, que los discípulos decían, mi hermano, maestro, levántate que esta barca se va a hundir. Levántate que nos vamos a ahogar. Pero dice la palabra que Jesús se levantó, puesto en pie, dijo que se callaran los vientos y se calmara el mar. Dice la palabra que vino sobre el mar una gran bonanza. Cuando hablamos de bonanza es una tranquilidad en dicho lugar. Entonces es decir que cuando tú tienes a Jesús en tu vida, Él va en tu barca y no importando la tormenta que se levante, Él la calmará. Amén. No importando lo que esté viviendo, Él va a calmar la tormenta. Y quiero leer aquí en Mateos capítulo 14, versículo 27 en adelante. Dice la palabra: pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús se tendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. Escuche bien. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Así es. No importando lo que tú estés viviendo. Esta es la enseñanza. Jesús subió a la barca y se calmó el viento. Llama a Jesús a tu vida, a que suba a tu barca para que el viento se calme en tu vida. No importando la tormenta que estés atravesando, llama a Jesús, que Jesús vaya a ayuda de ti sobre las aguas. Y si es posible, Él te llamará si tú le pides que te ayude a caminar en las aguas, pero no dude. Amén. No dude. Porque cuando tú dudas, deja de agradar a Dios, porque has perdido la fe. Entonces debemos de permanecer siempre fervientes en la oración, en el ayuno y la lectura de la palabra, para estar ferviente en la fe, para que así el enemigo no pueda distorsionarnos, el enemigo no pueda confundirnos ni engañarnos.
Porque dice la palabra en Efesios, en las armaduras de Dios, que la fe es el escudo. O sea, dice que debemos de tener el escudo de la fe para así apagar todo dardo del enemigo. Porque el enemigo siempre va a tratar de lanzarte dardos para herirte, pero tú debes de procurar levantar tu escudo para cubrirte. Y todos los dardos serán apagados en el nombre de Jesús. Entonces hoy te decimos y te hablamos que es tiempo de creer en medio de la tormenta para que puedas ver la gran bonanza de tu vida. Amén. Es tiempo de creer en la tormenta para que puedas ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Es tiempo de creer en medio de la tormenta para que puedas ver la mano de Dios obrar. Es tiempo de creer en medio de la tormenta para que tú veas que Dios va a traer sanidad a tu vida, a tu corazón. Dios va a libertarte de las cadenas que te atan. Dios va a romper cadenas. No hay nada que pueda detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo único que puede detener el propósito de Dios en nuestra vida somos tú y yo. Porque Dios hace lo que nosotros le permitimos. Cuando tú le permites entrar a tu vida, entonces Él hace lo que Él quiere. Y todo lo que Dios quiere es bueno para nosotros. Así es. Porque Dios es Rey soberano, es todopoderoso. Él es omnisciente, omnisapiente. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios lo ve todo, Dios lo hizo todo. Aquel que creó los cielos y la tierra y te creó a ti, a mí, Él nos conoce. Amén, así es. Aún conoce las cosas que nosotros mismos no conocemos de nosotros. Aún hay cosas en nuestros corazones que nosotros no conocemos, pero el Espíritu Santo la conoce, porque Él es que escudriña lo profundo de nuestro corazón. Amén, así es. Entonces es tiempo de entender que debemos de acudir a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede traer la calma en medio de nuestra tormenta. Y me impacta algo también que voy a leer aquí en Hechos capítulo 7, versículo 55, una historia que quizás muchos han oído. Dice en el 54, 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aún siendo apedreado, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En medio de la tormenta él decía: Señor, recibe mi espíritu. Así es. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, aún siendo apedreado, él decía: Señor, o sea, él clamaba a Dios y decía que él veía los cielos abiertos. Entonces, aún en medio de la tormenta, cuando tú crees, tú verás los cielos abiertos en tu vida. Tú verás los cielos abiertos en tu casa. Tú verás los cielos abiertos en todo lo que vayas a hacer si crees en medio de la tormenta. La tormenta, gloria a Dios, la tormenta siempre viene cubierta de nubes, relámpagos, lluvias, aguas, todas las cosas. Pero pasa lo siguiente, que la tormenta no permite que tú veas el sol. Pero cuando tú crees en Dios, Dios abrirá los cielos en medio de tu tormenta. Dios alumbrará en medio de tu tormenta. Tú debes de creer en Dios, confiar en Él y depositarte en sus manos para que Él pueda hacer lo que Él va a hacer contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para ya casi concluir, dándole la gracia a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí, ¿verdad? Para la gloria y honra de su nombre. Gracias, Espíritu Santo. Dice así. Gracias te damos, Señor. En el libro de que acaba de leer nuestro hermano Cosme, en el anterior, el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 26 específicamente, dice lo siguiente: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero hay algo que quisiera aclarar aquí, y es que
la tempestad que estaba agobiando a los discípulos, la tempestad que tenían los discípulos asustados, Jesús venía sobre ella. Jesús venía tranquilo y pasivo, caminando sobre la tormenta, sobre la tempestad. Y hay algo que cuando Pedro va y camina sobre las aguas, Pedro se enfoca en los problemas, se enfoca en la tempestad. Y es momento de que nosotros, tú y yo, podamos creer de que Dios no es como los hombres. Amén. Y de que Dios es sobrenatural. Y de que aunque seamos humanos, nuestra humanidad, nuestras dudas y el enemigo van a provocar de que nosotros perdamos la fe. Y así como Pedro, él quiere que nosotros caigamos y no podamos caminar sobre aquello que Dios quiere que nosotros caminemos. Es tiempo de que no miremos la tormenta. Y aunque los pensamientos negativos nos visiten y te visiten, sigue creyendo en Dios y no te desenfoques de Dios. Porque en el momento de que te desenfocas de Dios, le darás lugar a la tormenta y no pensarás en Dios, sino pensarás en ti mismo y le echarás la culpa a Dios. Así que no nos pongamos nuestra mirada en la tormenta, sino en Dios. Porque aunque la tormenta se encuentre difícil, Jesús viene sobre ella y sobre ella lo podemos ver. Y no perder la esperanza en aquel que nos llamó. Amén, gloria a Dios. Hemos llegado ya a la parte final. Y algo Amén. que me impacta es lo que tú estabas hablando, que Jesús viene sobre la tormenta, Amén. haciéndole entender a los discípulos que ellos también podían caminar sobre la tormenta, porque acontece que cuando Pedro le dice, puedo ir, o sea, el maestro le dice, ven. Entonces cuando Pedro va caminando, es decir, que Pedro caminó sobre la tormenta, pero distorsionó su vista de que debía de mirar al maestro, miró hacia los lados. Debemos entender que no podemos mirar a ningún lado, sino solamente enfocarnos hacia nuestra meta, la cual es Cristo Jesús. No debemos de mirar lo que esté pasando en nuestro alrededor, sino creer en lo que Dios ya dijo, en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Porque en medio de la tormenta veremos la mano de Dios obrar también. Y el tema de hoy ha sido creyendo en medio de la tormenta. Y así es como debemos de creer, aún en medio de lo que estamos viviendo hoy en día. Aún en medio de lo que tú estás viviendo, debes creer. Sin importar el problema, sin acepción de ningún problema. Amén.